Hola, soy Asier Basterrechea y os doy la bienvenida a esta nueva edición del podcast Pulso Exponencial, en el que hablaremos de escalabilidad, exponencialidad y startups exponenciales en buena compañía. ¡Vamos a por ello! Bueno, podcasters, pues hoy tenemos a un compi con nosotros en esta nueva edición de Pulso Exponencial en EcoCid. En EcoCid desarrolla elementos no-code, low-code para startups. Y voy a dejar que seas tú quien nos expliques quién eres, qué haces y qué es esto del no-code, low-code y cómo puede ayudarnos a las startups a desarrollar nuestra solución. Eneco, bienvenido. Muchas gracias, Asier. Muchas gracias por esta invitación. Y nada, pues la verdad es que es bastante sencillo, ¿no? Al final, la misma palabra lo dice. Hasta ahora, durante muchos años, pues para hacer ciertos desarrollos de negocio, ¿vale? Sobre todo a nivel de software, había que saber programar, ¿no? Ahora cada vez hay más herramientas bueno, pues que nos permiten hacer cosas simplemente con elementos de drag and drop. Es decir, yo me meto en una plataforma y arrastro y suelto y voy configurando ciertos módulos. Yo en particular estoy especializado en automatización de procesos digitales para empresas, ¿no? Entonces, o sea, en ese ámbito también hay ciertas herramientas pues, que nos pueden echar una mano a automatizar procesos tanto repetitivos, recurrentes y que sean susceptibles de, bueno, pues, de error humano, ¿no? Eh, Aquí podríamos profundizar un poco más, pero bueno, eso es un poco o sea, lo que sería el mundo bueno, de estas herramientas no code. Aquí hay chicha para morder, el tema de la automatización. Ahora vamos a entrar con esto, porque hay mucha chicha con esto. Eneco, en toda startup tiene que resolver siempre una ecuación esencial para saber si tiene visos de seguir adelante, de poder sobrevivir. Esta ecuación es problema, persona, solución. ¿Cómo es tu ecuación? Y por dónde entraste? Descríbenos cómo resuelves esta ecuación esencial para tus clientes. Vale, yo al final, eh, mm, digamos que el ser humano, o sea, el activo más importante que tiene es su tiempo, ¿no? Porque al final, bueno, pues damos mucha importancia a otras cosas como el dinero y tal, pero bueno, el dinero de alguna manera u otra se puede conseguir, ¿no? Entonces, un poco ese es el problema que quiero solucionar, ¿no? Entre comillas, mal gasto de tiempo que hay en las empresas haciendo este tipo bueno, pues de tareas o de procesos que realmente no aportan al cliente final, ¿no? Entonces, ese sería un poco el problema. El vehículo es la automatización, es decir, primero entender el negocio, entender qué procesos y tareas existen bueno, en ese negocio y a partir de ahí, bueno, pues hacer un pequeño plan para implantar tecnología y de alguna manera liberar ese tiempo. Pues ¿para qué? Bueno, pues hay personas que quizá dicen, bueno, pues lo voy a invertir en mejorar mi negocio, en intentar mejorar mi producto y servicio para dar más valor a mis clientes. Quizá pues me esté escuchando un padre o una madre, ¿no? Que diga, no, yo pues mira, quiero liberar una hora al día para estar o sea, con mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya cada uno es libre, ¿no? Pero un poco el fin de esto es eso, ¿no? O sea, liberar a la gente, sobre todo pues que tiene empresas, de ese tiempo extra, ¿no? Que no es poco, que no es poco, es un problemón. En el mundo startup, en el mundo corporativo también, donde yo he habitado mucho tiempo, al final hay yo siempre lo veo como lo asimilo a invertir en bolsa. Tú tienes unos activos que valen más y otros activos que valen menos. Al final el valor ponderado de tu portfolio es X. Si tú estás haciendo cosas que están alineadas con tu talento, con tu máximo valor añadido, estás aquí arriba. Si después tienes que bajar a hacer cosas repetitivas que no aportan ningún valor, tu portfolio, tu valor promedio de tu portfolio como persona baja muchísimo. Y además genera frustración, en fin, todo esto es una serie de cuestiones que todas las empresas, sean startups o sean corporaciones, lidian con eso, cómo maximizar el valor de su talento y cómo evitar
que la gente se frustre, se aburra y que malgaste, entre comillas, el tiempo haciendo esas cosas repetitivas. Con lo cual no es un problema menor el que atacas. Aquí hay una cuestión que siempre es interesante. Además yo lo tengo con un pequeño aforismo, que lo voy a decir con todas sus palabras, pero que es sistematizar un proceso de mierda tiene como resultado un proceso de mierda sistematizado. ¿Cómo es tu experiencia al respecto? ¿Qué pasa cuando nos metemos a automatizar algo que no hay por dónde cogerlo? Vale, yo, o sea, lo primero que hago siempre es, lo primero es entender el negocio, ¿no? O sea, ¿qué está vendiendo esa persona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el sector? Eso es lo primero, ¿no? Y después hay una parte, digamos, como entre comillas, de consultoría, ¿no? Pues de entender qué procesos hay, porque aquí hay que entender que hay diferentes niveles de conciencia, ¿no? Que generalmente mis clientes o cuando viene un posible cliente ya entiende de procesos, incluso ya entiende de las herramientas, ¿no? Entonces, digamos que ya tiene como un listado más o menos claro de las cosas que quiere hacer, ¿no? Pero después está, digamos, un cliente con un nivel de conciencia un poquito más bajo, ¿no? Y bueno, pues a esa persona de alguna manera hay que hacer entender o sea, bueno, los procesos que tiene, ¿no? Yo diría que empezar por lo más sencillo, es decir, algo muy sencillo. Si quiero si quiero automatizar, por ejemplo, un proceso de 10 tareas, vamos a empezar por las dos primeras y después vamos a ir viendo, ¿no? Porque después también hay que tener una cosa que hoy estás haciendo las cosas de una manera y dentro de 3 o 4 meses el proceso ese quizá ha cambiado, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, la clave, empezar por algo muy sencillito, empezar poco a poco, ¿no? Es un poco como construcción de software, ¿no? Al final metes una funcionalidad, la pruebas con el cliente, le gusta, le metes la siguiente, le gusta, no le gusta, la cambias, ¿no? Y vas de alguna manera haciendo, bueno, pues digamos, tira y afloja, ¿no? Totalmente. Aquí hay mucho campo de trabajo. De hecho, dentro de la metodología que hemos desarrollado, y no voy a hacer un Paco Umbral, pero que estamos escribiendo el libro, como ya saben nuestros podcasters, trabajamos siempre con 4 dimensiones organizacionales. Que todas las organizaciones, sean grandes o pequeñas, las tienen. Sean una startup o sean Amazon, siempre tienen 4 dimensiones. Cultura, negocio, organización y personas y procesos y sistemas. Tanta es la importancia de los procesos y de los sistemas que son una de las dimensiones esenciales. Y uno de los problemas principales que se suelen tener es no comprender adecuadamente tus procesos o no diseñarlos adecuadamente, ese flujograma, ese workflow para cada una de tus operaciones. Yo creo que es típico, y se te habrá dado muchas veces la ocasión de verlo, como dos mismas empresas vendiendo lo mismo, es decir, en una misma operación, venta, compra, procurement, logística, lo que sea, la operación que tú decidas, haciéndola con un proceso diferente y después eventualmente automatizándolo, tienen resultados completamente diferentes. O sea, invertir ese tiempo en la adecuada optimización del proceso es esencial. ¿Cómo lo ves? Totalmente, totalmente. Al final, joder, tú cuando estás creando procesos, efectivamente o sea, porque tienes un objetivo en mente, ¿no? O sea, tú quieres algo, ¿no? Ya sea a nivel de facturación o nivel de entrega de valor. O sea, obviamente, o sea, los procesos están para eso, ¿no? O sea, una cosa es la estrategia que, digamos, es algo como mucho más general, ¿no? Y después están las pequeñas cosas que tengo que ir haciendo todos los días, los pequeños procesos y esas pequeñas tareas que me acercan, digamos, a ese objetivo, ¿no? Totalmente. O sea, está la parte estratégica, el despliegue táctico, que será pues como en ese corto o medio plazo que vamos a implementar, y luego, lógicamente, el despliegue operativo, la implementación operativa, donde ya los procesos substancian todo eso. Hablamos de procesos como algo etéreo, ¿no? Parece como que, bueno, ¿qué son? ¿Eh? ¿Qué procesos optimizas tú? ¿Dónde podemos arañar tiempo, optimizar nuestro tiempo? ¿Mediante qué procesos? ¿Mediante la automatización de qué procesos? Ejemplos concretos, Eneco. Aquí, bueno, o sea, para empezar, es un problema, ¿no? Porque la automatización es muy general, es muy transversal a cualquier área del negocio. Es decir, se pueden hacer automatizaciones en procesos de venta. Pues, por ejemplo, a mí que me gusta mucho estar en LinkedIn, bueno, pues se puede automatizar parte de la prospección,
¿no? O parte de la creación de contenido, o se puede hacer automatizaciones bueno, pues en cualquier parte del flujo que tengas de venta, ¿no? Después, a nivel interno, pues hay cosas que me piden mucho, pues, oye, pues quiero crear contratos, ¿no? Oye, tengo que crear 20 contratos al día, oye, y es que estoy cogiendo el Google Docs y estoy metiendo uno a uno, bueno, pues todos los datos del cliente o del contrato que sea, ¿no? Pues, pues temas de facturación también, ¿no? Oye, pues que se me cree una factura, o sea, de forma automática, ¿no? Que no tenga que estar yo pendiente de si ha vencido o no ha vencido, que me mande un email, ¿no? Cuando, oye, que este cliente no me ha pagado, ¿no? Pues al final es muy transversal y entonces lo que hay que hacer aquí, como bien te decía antes, es un análisis previo de a ver, digamos, qué proceso es el que más beneficio me puede dar con el menos esfuerzo posible, ¿no? Porque hay automatizaciones que son muy sencillas de hacer y que te dan una ganancia de tiempo increíble. Entonces, hay que priorizar primero ese tipo bueno, pues de automatizaciones. Totalmente. Aquí siempre aplica el principio de Pareto, yo lo menciono mucho, aquellos que nos estéis escuchando por primera vez y no lo sepáis, buscad el principio de Pareto, el 80-20, siempre funciona, es prácticamente un principio universal y en este caso el 20% de tus procesos te roban a veces el 80% de tu tiempo. Optimizar ese 20% te está liberando un 80% de tu tiempo. En tu experiencia en Eco, si tuvieras que cuantificar o pudieras cuantificar un antes de EcoCid, un después, es decir, un antes de procedimentar y automatizar y optimizar, procedimentar, optimizar y automatizar tus procesos, a un después de las 8 horas al día que una persona dedica al total de sus tareas cotidianas, ¿cuánto tiempo podría haber liberado o normalmente libera una persona? Para que la gente vea la importancia de la automatización. O sea, cuantificar es complicado, ¿no? Porque aquí ya depende un poco o sea, de los procesos y de las tareas que haga o sea, cada persona. Pero por ponerte algo, pues, o sea, liberarte igual de una hora al día, te estoy diciendo como mínimo, ¿eh? O sea, de las 8 horas, liberarte una en tareas de 5 minutos, de 10 minutos, oye, pues tengo que coger esta factura que me ha mandado este proveedor y la tengo que meter en el Drive, ¿no? Por ejemplo, oye, pues eso lo hago todos los días 3 veces, ¿vale? Me cuesta igual 5 minutos cada una, ¿no? Entonces, por decirte que mínimo una hora al día, más o menos, con pequeñas tareas que se pueden automatizar, o sea, seguramente bueno, pues se puede eliminar, ¿no? Yo iría incluso un poco más allá porque hay un factor de disrupción mental que es lo que tarda la mente en entrar a hacer algo y en volver a salir y volver a entrar a hacer aquello que estabas haciendo. Y normalmente, sobre todo en aquellas funciones que más o menos todos las tenemos, de introversión, donde tienes que estar generando contenido o concentrado en algún tema concreto, y extroversión, donde tienes que estar haciendo cosas de llamadas o pequeñas tareas. Esa disrupción que se da en la mente cuando tienes que saltar de una a otra es un factor multiplicativo de tu tiempo. Al final no es la suma de tardaba 5 minutos con cada proceso de guardar un contrato en un Drive, sino que esos 5 minutos por 10 son 50 y lo multiplicas por 1,4, que es tu factor de disrupción a veces, y ese es el valor neto total del tiempo que estamos ahorrando. Yo no puedo enfatizar lo suficiente porque lo he vivido y porque he sido, también me ha tocado dentro de alguna de mis startups, de un par de ellas, hacer, además de CEO, de director de operaciones, de COO, y de tener que optimizar y automatizar todos los procesos. Y es un antes y un después. Cuando tú has entrado en esto, básicamente la liberación del talento, que es uno de los elementos más valiosos que tiene una startup, una empresa en general, la liberación del talento gracias a la automatización de los procesos es como una epifanía, es como de repente ves a la Virgen y dices, Dios mío, gracias por bajar. Así que no lo puedo enfatizar lo suficiente. Eneco, háblanos un poco a nivel técnico, por ejemplo, dentro de lo que es ya el low code, no code, porque es un movimiento, ya es un movimiento, más que una serie de herramientas, es casi toda una actitud
que se está dando en determinados elementos del mercado y tú eres uno de ellos. ¿En qué consiste todo esto? ¿Y cuáles son las herramientas un poco principales que la gente pueda indagar antes de, si tiene curiosidad, antes de seguir tirando del hilo? Sí, pues, o sea, digamos que hablando de tema de automatización, que es un poco lo que más manejo, porque bueno, herramientas de no-code realmente existen desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, WordPress, pues bueno, se podría meter, digamos, dentro de ese saco, ¿no? Aunque hay gente que dice que no, ¿no? Pero bueno, o sea, se pueden hacer desde páginas web y en mi caso automatizaciones. Yo por ejemplo, utilizo mucho Make, ¿vale? Que es pues, bueno, una herramienta que realmente lo que hace es, o sea, es como el pegamento de Internet, ¿no? Es decir, pues yo estoy utilizando diferentes o sea, herramientas. Puedo estar utilizando una herramienta para el email, otra herramienta para la facturación, otra herramienta para el email marketing. Entonces, de alguna manera, uno todas esas herramientas, ¿no? Después también existe, por ejemplo, Zapier, también, bueno, que es quizá un poquito más conocida. Y después, esto es algo que, bueno, pues que, o sea, también está cambiando mucho. Microsoft tiene, digamos, dentro de su suite, tiene, bueno, pues aparte de herramientas de automatización, tiene, pues eso, herramientas para crear productos internos para la gestión de equipos, ¿no? Entonces, digamos que yo utilizo esas tres. Después hay un montón de IAs y, bueno, pues o sea, la gente que le guste mucho AppSumo, bueno, pues cada semana o cada mes te sale una herramienta de automatización, ¿no? Pero aquí, bueno, al margen de la herramienta, yo creo que lo más importante es un poco la estrategia, ¿no? Porque al final las herramientas van y vienen, ¿no? Pero hay que incidir que la herramientitis esa hay que dejarla un poco aparte, porque, digamos, es el último eslabón de la cadena. O sea, primero hacemos toda la parte de análisis, de estrategia, qué es lo que queremos conseguir, y después ya veremos las herramientas, ¿no? Claro. Eh, Eso es un poco, creo, bastante en resumen lo que yo puedo aportar, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, siempre decimos que la mentalidad tiene que estar por encima de los procesos y de las herramientas. Esa mentalidad de qué estoy haciendo, para qué, antes de entrar en el cómo. Y muchas veces nos empezamos a perder en las herramientas y al final dejamos de ver el para qué y el por qué, ¿no? Eneco, en tu experiencia, si nos tuvieras que dar una serie de bullet points de aprendizajes validados de las cosas que a hacer y no hacer, los do's and don'ts, ¿eh? ¿Qué nos diría en Ecocid? Bueno, lo primero, buenas habilidades en venta. Eso está claro, ¿no? Y aquí hay que entender que no es ese vendedor, no hay que tener en mente ese vendedor comercial de que intenta engatusarte, no, no. O sea, la venta bien entendida de hacer buenas preguntas al cliente, o sea, de no quedarte en la superficie, ¿no? De indagar un poco más, de ir al fondo, porque una cosa es lo que te diga, qué es lo que quiero, y otra cosa es lo que necesito, ¿no? Entonces, desarrollar esas habilidades, ¿vale? Ya seas CEO o seas emprendedor o tengas una empresa, o sea, yo creo que eso es vital, ¿no? Después, la marca personal. O sea, una buena marca personal eh, mm, o sea, que hable o sea, sobre cierto tema, ¿vale? Pues, o sea, te puede ayudar ya, o sea, ya no solo al emprendimiento que quizá estás ahora, sino, oye, pues este emprendimiento puede ir bien o mal, pero esa marca personal te va a seguir toda la vida, ¿no? Entonces hay que mantenerla viva y hay que trabajarla día a día, ¿no? Totalmente. Por último, diría, ya que estamos hablando de herramientas, apoyarse en herramientas que ya están creadas, ¿no? Estas herramientas no-code que muchas veces pensamos que tenemos que desarrollar nosotros la solución y para empezar, quizá para empezar, nos podemos apoyar en esas herramientas que nos facilitan sobre todo la validación de una idea. Esas serían, digamos, las tres cosas que yo he aplicado y que, bueno, pues estoy desarrollando también. Totalmente de acuerdo. Y además, yo creo que encima la tercera apoya a las otras dos vía también liberación de tiempos. Ujú. Porque al final, las dos primeras no son algo que tú vía talonario puedas comprar de manera inmediata. No es un 0-1, no es algo binario. Es algo que se construye con el tiempo. Es algo que vas aprendiendo a hacerte vendedor con el prueba y error, con las cosas que ves que funcionan y que no. Y esa marca personal, que por mucho que quieras, no la construyes en 2 días, no la pagas en 2 días, la tienes que ir construyendo. Y al final, para todo eso también necesitas tiempo. Y el problema que normalmente
tenemos los emprendedores, la gente ya en general, en esta vida hiperacelerada, en el mundo corporativo, etcétera, es esa falta de tiempo. Con lo cual, en Ecocid nos liberas tiempo para poder conseguir más cosas, para poder elevar el valor del portfolio de nuestra propuesta personal de valor, que no es poco. Un placer. Podéis encontrar en Eco con K, cid.com, como lo tenéis ahí, en su pie de firma. Y en Eco, siempre un placer y un fuerte abrazo. Nada, un saludo y muchas gracias, Asier. Hasta luego.